Gracias. 45, 13. Voy a compartir pantalla. Yo no hice los deberes, mi señora los hizo. No dudo de ella nunca. Esperen que quiero otra vez. Vega de Tamleaví, acá está. Que vamos a Vega de Tamleaví, Ekol, Kegodi, Bemitzraim, todo. Eso ya lo leí. Para que está, silenciémonos. Ah, perdón. Ahora yo voy a silenciar, que no empezamos todavía. Ya lo leímos el que... Straminsky. Bien. Vanessa Straminsky. Ahora ya puedo empezar a Esta compartir. es. Del hambre. Sí, le vamos a llamar. Correa. Hola. Ahí va. ¿Me viene ahí? Sí. Yud Gimel, dice. No, Y aquí vuestros propios ojos están viendo, ¿vale? ¿Era ese? Dejaron de ver porque tengo que silenciarlos a todos. La ropa para Se veiné en el... Ya pedí a los técnicos de Lambrot que me pongan este botón en la sinagoga. Me encanta. De repente lo silencio a todos y todos se escuchan. Bien. Mentira. Prefiero que estén ahí haciendo ruido que no estén. Vamos a... Martín Sabó te lo va a auspiciar ese botón. Vicky, no hagas trampa. No vale decir... Bueno, vamos a comenzar. Voy a... A Dani me gustó mi propuesta. Bueno, acá tienen el texto original que teníamos siempre, castellano de mi lado izquierdo, hebreo del lado derecho, cada uno lee de donde más le guste, de donde más entienda. Y lo que leímos la semana pasada tuvo que ver con la caída de los disfraces. Yosef se sacó la máscara, se sacó la ropa, que lo tenía como egipcio, y se mostró a sus hermanos tal cual era, y con esto, no lo vimos la semana pasada, pero se los digo ahora. Beged en hebreo es ropa, y la misma raíz en hebreo es traición. Entonces, la idea de que tu ropa puede ser un disfraz que traicione al otro porque le mostrás algo que no sos, está presente en la raíz del idioma. Nosotros tenemos que entender que la apariencia, la vestimenta, lo que te recubre, no siempre coincide con lo que sos internamente. Y entonces la ropa a veces puede ser un elemento de traición, cuando querés aparentar lo que no sos. Ustedes saben que nosotros tenemos reuniones teníamos en la época en la que se podía, reuniones de gente de voluntarios, y cuando alguno de ellos venía vestido de traje y corbata, cuando habitualmente venía de schlepper, ¿sí? Vestido como podía, todo el mundo le decía, ¿hoy vas a pedir un crédito al banco? Como que querés ser lo que no sos para que otro piense que sos eso que no sos. Entonces, la vestimenta tiene de ser un elemento traicionero, y por eso en hebreo las dos palabras tienen la misma raíz. Dicho esto, porque justo dije esto, que Yosef se sacó las vestimentas, no era que quería hacer una traición, quería probar a sus hermanos y ver cómo ellos reaccionaban frente a lo que habían hecho, si habían cambiado o no. Ya lo vio cómo su hermano Yehudá se jugó por él, cómo se puso en el lugar del hermano Binyamin y cómo estuvo dispuesto a ser preso él para salvar a su hermano Binyamin, y eso lo desarmó, se le cayeron las lágrimas y el disfraz, y con eso empezó a hablar con sus hermanos en otros términos. Entonces, volviendo al texto, le pide a los hermanos, ¿se acuerdan que habíamos terminado? Con que vayan a la casa del padre y lo traigan al padre, a Jacob. ¿Se acuerdan? Hasta ahí habíamos llegado. 13, que ya creo que lo leímos, pero empezamos de ahí. Habréis de relatar a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Apresuraos y haced descender a mi padre aquí. Hasta ahí llegamos, creo. Se echó sobre el cuello de Binyamin, su hermano, y lloró. Y Binyamin lloró sobre su cuello. Si alguno es memorioso y recuerda,
Jacob y Esaú también lloraron sobre el cuello del otro, cuando se reencontraron después de mucho tiempo. Y ahora Binyamin y Yosef eran los únicos dos hermanos de madre y padre. Entonces, por eso este abrazo especial, por eso este llanto especial y por eso todo esto que está alrededor de este encuentro. Ahora, es muy interesante pensar si el abrazo y el mimo especial de Yosef a Binyamin no sigue alimentando los celos del resto de los hermanos, que fue lo que provocó que esto termine como está. La pregunta es, ¿se equivocó Yosef y tiene que cambiar? ¿O se equivocaron los hermanos y tienen que aprender a ver que no todos nos queremos por igual y que eso no debería despertarte odio? ¿Se entiende la doble posible interpretación? Cuando un padre, un amigo, un cónyuge, un hijo, tiene celos de otro familiar, la pregunta es, ¿quién tiene que cambiar? ¿El que siente celos o el que con su actitud provoca celos? Por supuesto que no hay una única respuesta y que cada una de las preguntas tendrá que verse en su contexto. Pero entiendo que cada uno de las personas en este mundo tiene que desarrollar empatía. Y desarrollar empatía es ponerte en el lugar del otro. Y si vos sabés que cierta actitud tuya le molesta al otro, no debieras mantenerte tal cual hasta que el otro entienda que me tiene que aceptar así, y tampoco cambiar siempre vos para que el otro no cambie nada. Generalmente los caminos son de encuentro, y para encontrarte con otro, debiera caminar un poco cada uno. Entonces, cuando nosotros tenemos estas complejidades en las relaciones humanas, y cuando tenemos algunas actitudes nuestras que le molestan al otro, y el otro es querido y cercano para nosotros, yo les propongo que no se ponga ninguno de los dos firme en su postura. Que no sea uno el que dice, ¿sabes qué? Yo soy así, aprendí a quererme así, y que no sea el otro, hasta que no cambies no hablemos. Que ninguno de los dos sea intransigente, y que traten de encontrarse. Y que para encontrarse lo mejor es que cada uno avance un poco, que cada uno vaya al encuentro del otro, y no que se quede esperando. En este caso, Yosef habrá visto que los hermanos ya habían cambiado, ya habían aceptado, ya se habían jugado por Binyamin, entonces quizás por eso y por cómo extrañaba a su hermano y por la situación en general, habrá optado o le habrá salido la emoción de abrazar a su hermano y llorar con él. Y él besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después de esto hablaron sus hermanos con él. Y quizás ese fue el paso que dio Yosef para acercarse a sus hermanos. No lo besó solamente a Binyamin. Acuérdense, Jacob solo le regaló la túnica a Yosef. Él espontáneamente abrazó y besó a su hermano más amado, pero después besó y lloró con los demás también. Y quizás fue ese el esfuerzo que él hizo para cambiar y para acercarse a los hermanos. A ver si tenemos algún chat que... Bien, Jackie puso empatía. Karina puso como una negociación, acercando posiciones. Sí, tal vez la palabra negociación suena muy fría, y tal vez en estas cuestiones habría que pensar un poquito más en términos más cálidos, pero sí, tal cual, Cari, tal cual. Bien, entonces, ahora vamos a ver qué pasó con los hermanos. Y la nueva fue oída en el palacio del faraón diciendo: han venido los hermanos de Yosef, y pareció bien a los ojos de Paró y a los ojos de sus servidores. Entonces, claro, ustedes piensan que el chusmerío es producto de la era moderna, o de la revista Caras y Gente. No, siempre hubo chusmerío, siempre se sabían las cosas. Estamos en la época del palacio del faraón, está en una habitación cerrada. Acuérdense que dijimos que Yosef se encerró, echó a todo el mundo y se dio a conocer con sus hermanos en la intimidad. Sin embargo,
esto trascendió, se conoció y llegó hasta el faraón la noticia. Así que tenemos chusmeríos, espías y CIDE o ex-CIDE y demás. En todas las épocas están las conversaciones en las que Yosef y sus hermanos hablan por WhatsApp, pero eso lo dejo para otro día. Lo cierto es que la situación de intimidad no termina siendo de intimidad casi nunca. Ustedes saben que si uno creyera que lo que uno le dice al otro en la intimidad en algún momento se va a hacer público, sería mucho más cuidadoso de lo que es. No está buena la amenaza de que tal vez te están filmando para ser una buena persona, pero tenemos que saber que nada queda en la intimidad para siempre, que todo se termina sabiendo. Así que cuando le hablen a otra persona en intimidad, está bueno pensar, si me estuvieran escuchando mis amigos, mi gente querida, ¿qué diría de mí? No hace falta filmarse ni grabarse para después extorsionarse, pero está bueno pensar que lo que uno dice en la intimidad también puede en algún momento ser público. Bueno, estamos saliendo en Facebook, les aviso, ya estamos en vivo. ¿Tenemos a alguien que no puede entrar? A ver. No tengo a nadie que no pueda entrar. Porque alguien me puso que Vale Gruber no puede entrar, Betina, pero no está pidiendo entrar, ¿eh? Porque no tengo a nadie pendiente. Perdón, vamos a nuestra clase de Torah. Bueno, entonces veamos qué pasó con esto que se difundió. Dijo Paró a Yosef: di a tus hermanos, esto habréis de hacer. Cargad vuestros animales, partid y llegad hasta la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y a las personas de vuestras casas y venid a mí, os daré lo mejor de la tierra de Egipto y comeréis de la grosura de la tierra. Qué divino el faraón. Un amor. La verdad, este es el comienzo de la esclavitud de los judíos en Egipto. Por eso, a veces hay que intentar pensar y proyectar más allá del corto plazo. A veces no podemos, a veces la situación no te deja, pero a veces hay que terminar de pensar y ver las cosas más allá. Si vos pensás que lo que vas a hacer es bueno para vos en el corto plazo, pero malo para vos en el mediano o largo plazo, tenés que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer algo. Y si no lo pensás a largo plazo y te quedás con que es bueno en el corto plazo, lo más probable es que tengas problemas el día de mañana. Y saben, muchos de los problemas que nos surgen en la vida aparecen por eso. Aparecen porque no pensaste cómo iba a resultar esto en el mediano y largo plazo. Vamos a ir al ejemplo más tonto y más, ahí vale, pido entrar, y más habitual, ¿no? Si yo empiezo un fin de semana y me propongo el fin de semana pasarlo bien, y me proponen invitarme a un asado el sábado a la noche, porque obviamente después de Shabbat, y me siento honrado con la invitación de mis amigos, y digo, qué bueno, me quieren invitar a un asado. Y después tengo otro grupo que me invita el domingo al mediodía a una comilona de pastas. Y digo, qué bueno, otro grupo de amigos y mis hijas me dicen, el domingo a la noche, pidamos helados y tortas y comamos Y si yo miro el corto plazo, voy a pasar un fin de semana espectacular, lleno de amigos y de calorías, pero el lunes me da una descompostura, me duele la panza, me voy a sentir mal, no me voy a poder levantar para ir a trabajar, va a ser un problema enorme. Es un ejemplo tonto de lo que implica a veces mirar las cosas en el corto plazo o en el largo plazo. Algo que parecería muy interesante o apetitoso sin mirar más allá, después se transforma en un problema, ¿no? Si ustedes fueran jóvenes adolescentes y estarían en el secundario o en la facultad,
pero lo mismo frente a un examen. Te proponen ir a bailar, te proponen salir antes de un examen. Bueno, la pasás bárbaro esa noche o aprobás la materia, ¿no? Y después, diciembre, marzo, lo que sea. Esa a veces es la situación. En este caso, tenemos una invitación que parece muy seductora, que parece muy apetecible y que nos invita a lo mejor de la tierra de Egipto, pero si pudiéramos pensar más allá, no sé si lo hubiéramos aceptado. 19. En cuanto a ti, ya has sido ordenado. Haced esto. Tomad para vosotros de la tierra de Egipto carrozas para vuestros infantes y vuestras mujeres, portad a vuestro padre y venid. Pero que vuestros ojos no experimenten lástima por vuestros enseres, ya que lo mejor de toda la tierra de Egipto para vosotros es. ¿Y qué pasó con la desconfianza habitual cuando el regalo es muy grande? ¿Qué pasa cuando no te suena algo raro, cuando te ofrecen demasiado? Hay en este relato encerrada una intención que no podemos terminar de darnos cuenta cuál es, pero es tan apetecible que algo no debiera estar bien. No es que hay que desconfiar del otro, no es que no hay que creer en el otro, no es que siempre te van a querer perjudicar. Pero cuando todo pinta demasiado fácil y demasiado bueno y demasiado extraordinario, hay que tener cuidado. No hay que decir que no, porque también hay bondad en la vida y por eso también hay suerte y está bien. Pero tampoco hay que decir que sí apresuradamente frente a algo tan tentador. Nadie se preguntó por qué era tan generoso el faraón. Nadie preguntó por qué hizo tanto hincapié en que no hay nada que pensar. No piensen nada, vengan acá que está lo mejor de lo mejor. Y acá entramos en un tema interesante en el judaísmo respecto a lo racional y lo emocional. Hay una pelea permanente en nuestro ser respecto a quién gobierna, quién manda, quién nos permite conducir en mejores condiciones nuestra existencia. Y va a decir el racional, va a decir, y es la cabeza, porque la cabeza es la única que fríamente puede estudiar y calcular pérdidas y ganancias y puede hacer la mejor ecuación para tu bienestar. Y otro va a decir, no, flaco, si vivís solamente con la cabeza, perdés un montón de dimensiones de la vida. Y si lo único que te rige es la cabeza, te perdés lo más rico. Nosotros somos seres emocionales, nuestra característica es que somos emotivos, emocionales, y ahí está lo mejor de la vida. Tenés que dejarte llevar por tu corazón, tenés que saber apagar la cabeza y experimentar lo que tu corazón quiere. Dos polos, dos mundos, dos formas de tomar decisiones, dos formas de encarar la vida. Lo primero que hay que entender es que somos las dos. Somos emoción y razón, ni una ni otra. Somos las dos. Ahora, dentro del judaísmo tenemos visiones que dicen, la cabeza está encima de la emoción, manda tu cabeza. Tenemos visiones que dicen, más existencialistas, que dicen, lo que sentís es lo más auténtico, es lo que refleja tu esencia, y la cabeza a veces puede equivocarse y puede no entender, y por eso somos seres religiosos, que a veces no hace falta que entendamos todo racionalmente. Lo que yo sugiero y propongo es que el juego emocional racional es un juego de ida y vuelta permanente. No hay uno que gobierne al otro nunca. Por supuesto que la propuesta judía es la de los tefilín. Primero viene la emoción debe embargarte, debe experimentar en vos, debe producir en vos cosas, debes escuchar a esa emoción, debes darle atención, y después vendrá el análisis racional, que es más pausado, que es más tranquilo, que puede separar las cosas mejor y llegar a una mejor conclusión o resultado. Entonces la propuesta es, en definitiva, que le des cabida en tu vida a lo emocional, no que lo combatas, no que lo niegues y no que lo ignores,
y que después la cabeza te ayude a poner esa emoción en perspectiva, en sintonía, y con esa emoción hagas lo mejor para vos. Pero hay que ir y volver. No es tan estático. Hay que darle juego a las dos cosas importantes. Bueno, acá no lo hicieron, escucharon una oferta tentadora, ¿y quién se va a negar a la invitación del faraón? 21. Hicieron así los hijos de Israel, ellos Yosef, carrozas por mandato del faraón, y les proporcionó provisiones para el camino. A todos ellos, él dio, a cada uno de ellos, mudas de vestimenta, más a Benjamín él dio 300 piezas de plata y 100 mudas de vestimenta. Entonces tenemos un faraón que tienta a Yosef y Yosef que tienta a su papá. Lo manda a buscar con lo mejor de lo mejor. Una carroza, con regalos, con plata, venta. La vestimenta fue lo que generó la discordia en la familia de Yosef. Acuérdense que fue porque Yosef recibió una vestimenta que los hermanos no recibieron, todo el conflicto. Entonces ahora hay vestimenta para todos, para que todos tengan su vestimenta y todos tengan la posibilidad de no sentirse excluidos ni dejados de lado. En esta nueva realidad, entonces, tenemos... estaba mirando porque hay algunos que no están silenciados, hay como un ruido de fondo. No los puedo silenciar. Bueno. Entonces les decía que en esta nueva propuesta tenemos a Yosef seduciendo a su papá para que venga a Egipto con él. 23. Y ya su padre, él envió esto: 10 asnos que portaban de lo mejor de Egipto y 10 asnas que portaban grano, pan y alimento para su padre para el camino. Cuando despidió a sus hermanos y ellos partieron, él les dijo: no os irritéis en el camino. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Yosef le dijo a sus hermanos: no os irritéis en el camino. Bueno, ustedes saben que cuando las cosas no salen bien, en general, todo fluye más fácil. Cuando empiezan los problemas, perdón, mi alergia es así. Cuando empiezan los problemas, empiezan las culpas, empiezan los reproches. Esto es muy común en nuestra época en el mundo del fútbol. No sé si a algunos les gusta el fútbol, pero en general los problemas de vestuario, los problemas entre los jugadores, empiezan cuando no hay resultados. Cuando los resultados se dan, en general los equipos van y van bien y no tienen conflictos. Cuando no se dan, empiezan los problemas. A veces vemos lo mismo en los matrimonios. Cuando las cosas van bien, cuando hay éxito y hay abundancia y hay comodidad y las cosas van, muchas cosas se disimulan. Cuando empieza a haber carencias, faltas, complicaciones, problemas, ya sea por problemas económicos, ya sea por problemas de salud, ya sea porque aparecen conflictos con los hijos, lo que antes se disimulaba se manifiesta mucho más. Entonces, Yosef vio que los hermanos en el camino de vuelta tenían un problema. Y es que le iban a decir al padre que le mintieron durante un montón de años y que se habían portado muy mal con su hermano Yosef. Iba a salir a la luz el conflicto, el problema que ellos habían tenido. Y sabiendo que cuando eso pasa, van a empezar las recriminaciones, las acusaciones. Yo te dije, me tendrías que haber escuchado, yo hubiera hecho otra cosa, la culpa es tuya, fuiste vos el responsable. Todas esas frases que creo que no hay familia donde no se hayan pronunciado alguna vez,
El problema es con qué frecuencia, si siempre las dice el mismo, si siempre son de la misma manera, o si es algo que es muy esporádico y muy de vez en cuando. Pero todos pasamos por esas experiencias en donde tenemos la necesidad de culpar a otro del mal que nos viene, desquitarnos un poco del peso, de la responsabilidad, de sentirnos un poco más livianos, y a veces eso lo conseguimos cuando el otro carga con la responsabilidad o con la culpa. De eso se trata a veces este juego de las responsabilidades. Yosef se imagina que los hermanos iban a pasar por este proceso y les advierte para que no lo hagan. Obviamente no alcanza una advertencia, pero por lo menos su parte es pedirles que no lo hagan. Ascendieron ellos desde Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a Jacob, padre de ellos. Le anunciaron a él diciendo: todavía vive Yosef y él gobierna en toda la tierra de Egipto. Mas se detuvo su corazón, pues él no les creyó a ellos. Bueno, hay toda una teoría respecto a cómo se dicen las buenas noticias y cómo se dicen las malas noticias. Hay quien dice que las malas noticias se dicen todas juntas y de golpe, y las buenas noticias hay que ir diciéndolas de a poco. Por supuesto que no es una teoría universal ni para todos los hechos, pero en algunos casos funciona. Cuando vos decís las buenas noticias de a poco, extendés el momento, haces que se vaya disfrutando de a poco y va creciendo la alegría y está bárbaro. Y cuando tenés que hablar de una mala noticia, mejor hacia toda junta de golpe, así a partir de ese momento puede empezar a amigarse de a poco con la idea y convivir con ella. Entonces, los hermanos de Yosef, ¿le estaban dando una buena noticia o una mala noticia a Jacob? ¿Era bueno que su hermano estaba vivo y gobernaba Egipto? ¿O era malo? Y por supuesto que la respuesta es: depende para quién. Que Yosef estuviera vivo era una muy buena noticia para Jacob, pero no tan buena para ellos. Y si no era una buena noticia para ellos, la dijeron toda junta de golpe, porque las noticias malas se dicen de junta de golpe. Si uno la dice y dice, esto es una buena noticia, no, no es una buena noticia. Para ellos no era una buena noticia. Empezaba realmente un sufrimiento para ellos importante. Se venía para ellos una situación que no sabían cómo iba a terminar, que no tenían idea qué iba a pasar con la reacción de Jacob y si iban a ser perdonados o no iban a ser perdonados. Entonces tenemos aquí a un grupo de hermanos que ya pasó una parte del conflicto. Ya Yosef aparentemente los perdonó. Ahora falta la otra mitad. ¿Qué va a hacer Jacob con ellos y cómo va a reaccionar? Y lo primero que ven es que Jacob no les creyó. Esto obviamente también habla de lo difícil de la situación que viene. ¿Qué significa que Jacob no les creyó? ¿Ya eran sospechosos esos antes para el padre de Jacob que no era verdad lo que les dijo? Lo que les dijeron ellos, ¿se acuerdan? Cuando ellos le trajeron la prenda. O sea, si Jacob no les cree acá, es porque ya no venía confiando en sus hijos. Acá hay un problema anterior que muestra esta situación. ¿Saben que no creer, no confiar, No, ¿qué es esto? de desconfiar del otro es una situación que se va construyendo con el tiempo y que es fundamental? Lo más importante de lograr en una familia es que nos creamos. Cuando no nos creemos entre nosotros, estamos en un problema enorme. Tener una familia y no confiar en lo que te dicen es de lo más grave y es el comienzo de la destrucción de esa familia. Necesitamos construir familias donde podamos creer en el otro y donde lo que nos diga, por más que suene inverosímil,
si me lo dijo mi hija, si me lo dijo mi mujer, si me lo dijo mi mamá, tiene que ser cierto. Cuando no creo en lo que me dicen, estamos en un problema. No significa que tengamos que creer ciegamente y tener fe ciega y todo demás, pero sí significa que la confianza y la creencia entre nosotros en una familia debe estar. 27. Pero ellos le hablaron todas las palabras de Yosef que les había hablado, y vio las carrozas que había enviado Yosef para aportarle a él. Entonces reanimóse el espíritu de Jacob, padre de ellos. Y esto es genial. Cuando escuchó las palabras de ellos, no les creyó. Cuando vio lo que envió Yosef y eso, empezó a creerles. Y volvió su ánimo al cuerpo. ¿Por qué? Porque lo primero que pensó es, otra vez me están mintiendo. Por eso otra vez se angustia, se detiene el corazón. Y recién le vuelve el alma al cuerpo cuando ven que algo de lo que están diciendo los hijos puede ser cierto, porque no podrían conseguir carrozas reales de Egipto de ninguna manera. Por lo tanto, la relación entre este padre y estos hijos ya se había roto, estaba complicada y era algo que los chicos sabían y por eso tenían miedo de enfrentar al padre, y quizás más miedo que enfrentar a Yosef. Pero deciden enfrentarlo de golpe, todo junto, tirárselo ahí encima para que no tenga mucho tiempo de pensarlo y no reaccione. Dijo Israel, 28, suficiente. Rab, todavía Yosef, mi hijo, está vivo, partiré y le veré antes que yo muera. Por lo tanto, Jacob tampoco quiere analizar demasiado, tampoco va a pensar demasiado, quiere entregarse a esa posibilidad que le abrieron los hijos con esto que le pasa en la vida, y quiere hacerlo, aunque sea lo último que haga en su vida. Siente que es muy mayor, que el viaje es peligroso, que es difícil poder hacerlo, pero lo va a enfrentar. Esperen que tengo algunos chats que no estuve mirando. Ya no sé hasta dónde llegué. A ver, el orden de Tefilín y de sus primos, no tuvo más sueños, no vio su futuro Yosef. No, Yosef ya lo vimos acá, nunca tuvo sueños premonitorios, fue muy inteligente para analizar lo que le contaban los demás, y otros sueños no tuvo. Los éxitos tienen muchos padres y los fracasos son huérfanos, acuerdo 100%. Los liberó de la culpa. Ay, ya no sé, Pato, a qué te referís, porque no sé a qué momento te referís. Tomás dice las dos cosas, me imagino, la racional y lo emocional. Va a ir para crear Margarita tal cual. ¿Por qué Israel y no Jacob? Ahí vamos a eso. A ver si Pato después me explica un poco más qué significa los liberó de la culpa. Si volvemos al texto, Vayomer Israel, dijo Israel. ¿Por qué Israel? Israel es aquel que aprendió a luchar con las circunstancias que le tocan. Y ahora tenía que volver a pelear. Tenía que pelear para reconciliar a la familia, tenía que luchar para llegar hasta Egipto y volver a ver a su hijo, tenía que pelear contra los miedos que tenía, contra la comodidad que tenía. Jacob era mucho más pacífico y quedado y poco emprendedor. Jacob fue mucho más tranquilo en su vida y solo salió cuando no le quedaba otra. Israel es mucho más jugado, es mucho más arriesgado. Y yo creo que acá Israel hace referencia a que Jacob tiene por delante un viaje muy difícil. Pato me completó. Cuando les pida que no se peleen en el viaje, pasó 24. Y ahí es lo liberó de culpa. Ah, ok, claro, perfecto, acuerdo 100%. Cuando les dice que no se peleen, acá conmigo no hay cuenta pendiente, estamos en paz,
a eso te referís, Pato, acuerdo 100%. Bien, entonces vamos a empezar un capítulo nuevo. Para eso tengo que cambiar de capítulo. Ya lo hacemos. 46. Terminamos en el 50 el libro, así que no falta mucho. Volvemos acá, compartimos pantalla y estamos en el capítulo 46. Y partió Israel con todo lo que él poseía y llegó hasta Beersheba y sacrificó sacrificios para el Dios de su padre, Isaac. Dos temas fundamentales. Los hijos de Jacob fueron y vinieron 14 millones de veces. No, tantas no. Fueron, volvieron con comida, fueron de vuelta, volvieron a venir. Nunca hicieron un sacrificio a Dios. Los hijos de Jacob no habían seguido todavía el camino de su padre. No se habían apropiado del vínculo con Dios. No eran parte de esta herencia que había recibido Jacob, de Isaac, a su vez de Abraham, de gente que creía en este Dios, que actuaba movidos por él y que permanentemente se sentían agradecidos y le reconocían cada una de las cosas que le pasaban. Los hijos de Jacob actúan por su cuenta y por eso actúan como actúan. No sienten la presencia de Dios en sus vidas y por eso no tuvieron escrúpulos en hacer lo que hicieron. Sentir la cercanía de Dios en tu vida cotidiana te permite muchas veces no tomar decisiones equivocadas o cuidar mucho mejor tus decisiones. Jacob emprende un viaje y como llega al límite de la tierra de Israel, está llegando al sur, se está por despedir de la tierra, hace un sacrificio, pide la bendición de Dios, pide el acompañamiento de Dios, quiere no sentirse solo en el camino y sabe que necesita eso y por eso se detiene. Ahora, así como se lleva a Dios con él, se lleva todas sus cosas también. No piensa volver, no tiene tiempo de volver. Se van a trasladar todos a Egipto. No queda presencia judía en la tierra de Israel. Todavía no es Israel, todavía no es presencia judía, pero no queda nadie de la familia, ni quedan bienes en la tierra de Canaán. Se están yendo todos a Egipto. Y obviamente eso es algo que en el futuro lo vamos a lamentar. Armando me escribe, pero por privado, los hermanos están en conflicto con un padre que no los reconoce. Son como hijos adoptados. O los hermanos están en conflicto con un padre que nunca pudieron seguir del todo. Depende de cómo lo quieras ver. Hay un conflicto sin duda. ¿Qué porcentaje es responsabilidad de cada uno? Puede ser que una parte, quizás el padre tenga más responsabilidad que los hijos, también los hijos ya son grandes, tienen su propia responsabilidad. Es complicado. Ciertamente ahí hay un vínculo dañado. Lo vamos a ver cuando veamos la bendición que le hace el padre a cada hijo antes de morirse. Vamos a verlo pronto. Ahí hay todavía cuentas pendientes y heridas sin cicatrizar. Ya lo vamos a ver. Bien, se lleva todo, hace un sacrificio en el camino. 2. Dijo Elohim a Israel en visiones de la noche. Dijo, Jacob, Jacob, y él dijo, Ineni, heme aquí. Y dijo él, yo soy el Dios, Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, pues en nación grande te tornaré allí. Cada vez que los patriarcas emprenden desafíos complicados, sienten que Dios los acompaña en esos desafíos. Jacob, cuando se iba a ir, cuando estaba volviendo a reconocerse con el hermano, cuando emprende este camino, siempre que emprenden desafíos importantes se sienten acompañados, cuidados y respaldados por Dios. Y eso es quizás una de las características de los patriarcas que los hicieron ser quienes son. Cuando vos no te sentís cerca y acompañado, especialmente por Dios, pensás que estás solo en el mundo y peleás como si estuvieras solo. Y eso es lo que después termina en fracaso, en soberbia, con éxito o con fracaso sale mal. Porque el éxito te enceguece, te hace creértela, te da soberbia, y el fracaso te arruina, te destruye. Sentir que vas a enfrentar algo con la compañía, el cuidado de Dios,
te ayuda a que si sale bien, no sea todo tu mérito y mantengas humildad, y si sale mal, tengas en quién aferrarte, con quién acompañarte y sentirte mejor. Tomás pone, ¿y cómo Dios no lo previno? Porque Dios nunca cambia el transcurso de la historia, es nuestra responsabilidad esa. Y además, quizás, como vimos alguna vez, porque tal vez era lo que tenía que pasarnos. Para formarnos y fortalecernos como pueblo, teníamos que pasar por esa experiencia, no sabemos. Pero nadie puede nunca esperar que nos cambien nuestro propio camino. Solamente nosotros lo podemos cambiar. Y las heridas de ese camino también son parte de nuestro ser y de lo que necesitamos para ser quienes somos. Entonces Dios no lo detuvo, como dice Jackie, nos da ese libre albedrío para que hagamos nuestro camino, pero sí es importante que Él se siente ahí acompañado por Dios y sueña, ve en visiones, a ese Dios que le dice que está con Él, que vaya tranquilo y que se va a transformar en una gran nación. 4. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo te haré ascender también, y Yosef habrá de poner su mano sobre tus ojos. Lo que le está diciendo es, viaja tranquilo, te vas a reencontrar con tu hijo Yosef, te vas a amigar, vas a estar bien con tu hijo Yosef, y Yosef te va a acompañar hasta el final de tu vida. Y de acá se desprende una de las costumbres de los rituales de entierro judío, que una parte del pueblo lo hace mucho más literal que otra, y es que es el hijo el encargado de cerrar o de poner tierra arriba de los ojos de un padre fallecido. Esto se practica hasta el día de hoy en parte de nuestro pueblo, no todos, generalmente los sefaradim lo hacen mucho más literal esto, pero la idea de que tu hijo sea el que te cierra los ojos es la idea de una muerte tranquila y serena, en familia, en el orden que tiene que ser. Y esta es la promesa de Dios, que vaya tranquilo, que confíe, que va a llegar, que va a reencontrar a su hijo Yosef, y que se van a acompañar hasta el final de sus días. Se aprestó Jacob y partió desde Beersheba, portaron los hijos de Israel a Jacob, padre de ellos, a sus infantes y a sus mujeres en las carrozas que había enviado Paró para portarle. O sea, después que recibió este sueño y esta promesa divina, tiene fuerzas para emprender la segunda parte del viaje y desde allí se encamina hacia Mitzrayim. A ver, tengo un par, Betina. ¿Qué lectura tendría esto, no solo pensando en Jacob, sino a nuestro pueblo con lo que le pasó en Egipto? Al menos alertarnos, no darnos seguridad absoluta. No, porque la seguridad que le da Dios a Jacob es para que él se quede tranquilo que se va a encontrar con su hijo Yosef. No le dice que se quede tranquilo en la tierra de Egipto, que disfrute de lo mejor de la tierra de Egipto, que allá va a estar bien. Lo único que le dice es que el camino hacia la tierra, hacia Yosef y la vida con Yosef va a llegar. Tal vez ahí el que tendría que haber preparado a la gente para volver era Yosef y no Jacob. Pero ya vamos a ver por qué no lo hace. Elena pone, Dina va a Mitzrayim con Jacob y familia. ¿Dónde se la menciona? Elena, lamento mucho decirte que Dina no vuelve a ser mencionada en la Torá. Solo apareció en ese episodio lamentable donde la violaron. Suponemos que va con toda la familia, pero no hay protagonismo de Dina después. Ah, es el marido de Elena, es Saúl Zorowski. Pero acá me sale que lo dice Elena, por eso, Saúl, perdón. Después tenés que cambiarle el nombrecito a la compu. Betina pone de vuelta, Betina, no es Gaby, ¿no? Es Betina, no hagamos lío. Te haré por nación grande y ternamos esclavos. A ver, volvamos al texto.
No, por eso no habla de esclavo. Dice, yo te haré ascender, también ascender, y Yosef hará de poner tu mano. O sea, van a Egipto y van a volver de Egipto. O sea, yo te voy a hacer ascender. Lo que no hay es un cuándo, ni un cómo. Eso va a ser tarea tuya. Como acá, no es Dios el que le dice a Jacob, esto es interesante, no es que Jacob tuvo el sueño, es brillante esto, gracias Betina, porque si no, no lo hubiera dicho. No es que Jacob tiene el sueño de Dios diciéndole anda en la casa de Jacob cómodo. No, Jacob emprende el viaje y en la mitad del viaje, cuando para en Beersheba, tiene el sueño. Si vos no haces tu parte, Dios no te acompaña. Dios no te dice el camino para hacer. No creemos, o por lo menos yo no creo, en una Torá y en un judaísmo, en donde te van trazando el recorrido que tenés que hacer. Sos vos mismo el que lo tiene que hacer, y en el camino podrás sentir que Dios te acompaña. Pero sentado en tu casa esperando que Dios inicie el camino por vos, no. Por eso es que en este caso Dios apareció y le dio ánimo, porque Jacob hizo su parte, y ya vamos a estudiar y leer que hasta que el pueblo judío en Egipto no se queja y no quiere salir de Egipto, no aparece Dios a ayudarlos. Si no inicia el hombre el accionar hacia el cual se quiere dirigir, no pasa nada. De hecho, todos conocemos el relato que dice que las aguas se abrieron cuando el primer judío, Nachshon, se metió en las aguas y caminó en las aguas, y cuando tenía el agua por el cuello, recién ahí se abrieron. No hay intervención divina para solucionarnos la vida. Hay acompañamiento en nuestro proceso. Esperen que hay más gente que escribió, vamos a ver qué pusieron. Armando escribió, no explicaste el porqué de la generosidad del faraón, ya lo vamos a ver, gracias Armando, tienes razón. Tomás me pone, yo haré de ti una gran nación, lo mismo que veíamos recién con Betina, eso está claro, porque ya se lo prometió a Abraham, a Isaac, es la promesa de Dios de que vamos a ser una gran nación. Jackie pone, en el camino él te observa, es parte del aprendizaje, por ello el libro de Dios, tal cual, te observa, está cerca, pero no hace el camino por vos, ni te dice que lo hagas. Bien. Me quedo con lo de Armando que no contesté, perdón. ¿Por qué el faraón necesita esto? Porque el faraón no puede perder a Yosef, porque Yosef va a ser la cara de la expropiación de todo lo que haga el faraón con los egipcios. Y no puede perder esa cara. Entonces, ¿qué le cuesta traer a 70 personas que van a ser las que suban de Canaán y se asienten en la tierra de Egipto? Perdón. No le cuesta nada. Es más, ¿vieron que les dijo, en lo mejor de la tierra se van a sentar? Bueno, estos son los trucos del lenguaje que los buenos comerciantes manejan bien y los que no lo somos a veces no. No hay tierra buena y tierra mala. ¿Saben qué significa tierra buena? Depende a qué te dediques. Si vos te dedicás a sembrar o a cosechar ciertas cosas, las montañas no son buenas. Si vos querés poner un molino y necesitas el viento, quizás la montaña sea mejor. Estoy diciendo cosas de las que no manejo. Lo que sí les voy a decir ahora es cierto. Lo mejor de la tierra que les dio el faraón a los hebreos es lo mejor para pastar animales. Los egipcios no pastaban animales por sus creencias religiosas. Entonces, esa tierra para los egipcios era mala. No era la mejor tierra. La mejor tierra para los egipcios era a orillas del Nilo, porque ellos cosechaban ahí y plantaban ahí. La tierra de Goshen era la mejor tierra para los hebreos, pero no para los egipcios. Pero como yo estoy hablando vos, te propongo la mejor tierra. Sabía a qué se dedicaba la familia de Yosef, conocía lo que necesitaban, entonces le ofrece esta tierra. Por eso es que el faraón necesita que vuelvan y no invierte demasiado en que vengan. Muy bien, Andrés, tal cual, Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar en Egipto. Si alguno lo quiere buscar, el capítulo 15 de Bereshit, de Génesis, ahí está ese comentario de Dios a Abraham. Vamos a ver el último versículo de hoy. Tomaron su ganado y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron
a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él. Sus hijos y los hijos de sus hijos con él, sus hijas y las hijas de sus hijas y los hijos y toda su descendencia trajo con él a Egipto. Muy bien, seguramente ahí estará nombrada Dina, ahora lo descubriremos en la semana que viene, pero sepamos que no quedó nadie. Jacob y sus hijos de los hijos y toda la gente que tenían ahí en la tierra de Canaán, toda la familia que había desarrollado en Canaán, se muda completamente a Egipto. Y si nosotros entendemos que Egipto es un estado espiritual y no un lugar físico, y si Egipto es Mitzrayim, Tsar, angosto, lo que te oprime, están entrando en un viaje donde cambiaron libertad por seguridad. Este eterno dilema que tienen las sociedades. En la tierra de Canaán tenían libertad, pero no tenían seguridad. No sabían qué iban a comer, no tenían prosperidad económica, no había posibilidad de alimentarse. Se van a un lugar que los oprime, que les quita la libertad, pero les da más seguridad. Les da más alimentos, les da más para comer. Entonces yo los quiero invitar a terminar el cuento de hoy pensando, ¿cuántas veces en tu vida resignaste libertad por seguridad? ¿Y cuántas de esas veces valió la pena? ¿Y cuántas veces no? ¿Cuántas veces necesitabas realmente eso y preferiste menos libertad para tener más seguridad? ¿Y cuántas veces el tiempo te dijo que te habías equivocado y que resignaste ser quien sos para obtener algo a cambio? No les quiero decir que siempre hay que apostar a ser quien tenemos que ser, porque hay momentos difíciles en la vida. Hay veces que uno querría dedicarse más tiempo a otras cosas y tiene que dedicarse más tiempo a su trabajo para mantener a su familia. Pero no se puede vivir resignando libertad para tener un mejor futuro económico. Hay que encontrar el equilibrio y el balance exacto. No se muden definitivamente a Egipto nunca. Transitoriamente sí, para siempre no. Nunca dejen la tierra de Canaán, que simboliza ese lugar donde uno es libre y es quien tiene que ser, definitivamente. No se vendan, no se entreguen. Todos necesitamos hacer algo con nuestra vida para poder subsistir, comer, dar a nuestros hijos, que no nos falte nada. Pero nunca a costa de hipotecar nuestro futuro para siempre o de resignar nuestra libertad en todos sus aspectos. Bueno, cerramos nuestro viaje de la Torá del día de hoy con una transmisión prueba que se hizo en Facebook para ver cómo resulta esto. Les agradezco, esperen que alguien escribió algo más, y les tengo que hacer 2 o 3 invitaciones. Los que ya las escucharon en Torá pueden irse yendo, pero los que no, les pido si me dan 2 minutos, que los quiero invitar a un par de cosas. Bueno, ¿qué significa el hecho de que no quedó ningún judío en Israel? Eso, que se entregaron directamente a la vivencia de la supervivencia y dejaron su parte espiritual de lado. Los invito a ver, mañana a las 18 horas, si quieren, tenemos una charla de lo que está pasando en este mundo por el casamiento en nuestro país, con el casamiento, o estos casamientos que hubieron en cuarentena, prohibidos, y con algún rabino y gente presa. Vamos a hablar de eso desde lo religioso, para entender por qué tuvieron la necesidad de hacerlo igual y por qué podrían no haberlo hecho, y desde una especialista en liderazgo, que es Andrea Churba, que es psicóloga y además es consultora de empresas, especialista en cambio y liderazgo, y ella nos va a dar una visión de qué nos pasa, a qué líderes seguimos hoy, por qué necesitamos ciertos liderazgos y demás. Así que
ese es el encuentro mañana, a las 18 horas en el Facebook del AMROT, Facebook Live, una transmisión en vivo, Andrea Churba y yo. Y el jueves, no se pierdan Shavuot, 19:40 el servicio religioso, y a las 20, 3 clases de media hora, una conmigo, una con Debbie y otra más con un seminarista. Y a los que les gusten las historias de la Torá, no se pierdan, está mal que se los diga así, la clase conmigo, traten de estar y de participar, que me encantó, la preparé y me encantó. Así que me gustaría que la escuchen y participen. Así que nos vemos mañana, los que quieran, el jueves los que quieran, el viernes los que quieran. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. Hasta Chao. luego. Chao. Chao, gracias, gracias. No vayan para Egipto. Gracias, Fabi.